cambios de humor y rebeldía, que creo que es uno de los puntos que a veces cuando se es padre o madre se tiene mucho más en cuenta, ¿no? Creo que tendríamos que considerar que pueden haber diferentes etapas en la vida en la cual podemos tener cambios de humor y también podemos entrar en rebeldía. Sin embargo, no podemos tocar absolutamente todas. En este caso vamos a enfocarnos mucho más en temas de adolescencia, ¿no? Que es donde en realidad tenemos como que más evidencias concretas, ¿no? De que puede haber pueden estar evidenciándose estos cambios. Trataremos entonces de comprender un poquito más, explorar factores biológicos, contextuales, como vemos acá, que influyen en estos cambios de humor, porque es muy importante que sí tengamos en cuenta que hay varios aspectos que tenemos que considerar y que son realmente naturales, ¿ya? Es una etapa que muchos dicen que es una etapa difícil y en realidad creo que sí. No me gusta poner normalmente adjetivos de ese estilo, pero sí, creo que sí, para muchos podría ser un poco más difícil, ¿no? Porque hay donde hay cambios mucho más consistentes. Vamos a ver qué herramientas podríamos tener para reconocer y gestionar estos temas emocionales desde, desde el punto de vista del adolescente, por así decirlo, cómo es que ellos pueden gestionarlos y cómo los podemos ayudar nosotros como adultos. Y también un punto hiper importante que es fomentar la comunicación, una comunicación asertiva, ¿no? Y un desarrollo de la empatía, tanto de ellos hacia sus congéneres, a sus pares, etcétera, hacia nosotros y también de ida y vuelta. La asertividad tiene que ser de ambas partes de todas maneras para que pueda funcionar. Muy bien, creo que tenemos que considerar también que ahí, para contextualizar, existe una parte de comportamiento, o mejor dicho, la naturaleza del comportamiento tiene un porqué, ¿ya? Y creo que en la parte de la adolescencia, perdón, se ha metido, estoy con la ventana abierta, se ha metido una mosquita de esa forma. La adolescencia creo que es un problema, es una etapa difícil para algunos sobre todos, es porque hay un proceso que se llama el proceso de individuación, ¿no? Es cuando la persona realmente ya se vuelve un individuo total, ¿no? En el cual ya tomas decisiones, etcétera. Y en ese proceso de individuación que tiene que ver con la búsqueda de identidad, pues aparecen muchos conflictos, aparecen muchas cosas, ¿no? Y es cuando también se quiere tener mucha más fuerza, por así decirlo, en esta toma de decisiones, en que son libres o que desean ser libres, y eso lo hace mucho más complejo. Hay que tener y también bastante consideración y atención con algunas señales que tienen los chicos que nos van brindando, que pueden requerir más que solamente disciplina o algunos tips, una mayor atención que podríamos hacer en determinado momento, ¿sí? Y también diferenciar que hay conductas que pueden ser totalmente naturales y otras que realmente sí podrían necesitar un poquito más de más intervención. Y ahora sí, entremos. Hay factores biológicos que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? En esta etapa de individuación que puede ser a veces compleja. Cuando, aunque está acá al medio, creo que cuando vamos creciendo, es inevitable, ¿ya? Que las hormonas hagan de las suyas. Es lo que yo siempre digo, las hormonas empiezan a dar vueltas, ¿no? Empiezan a jugar porque en realidad realmente comienzan a producir más hormonas, nos vamos a dar cuenta inclusive de cuándo es que estamos cambiando, ¿no? Cómo va cambiando nuestro cuerpo, como los chicos, sobre todo en los hombrecitos, cómo les va cambiando la voz inmediatamente. Todo esto es nivel hormonal. No voy a entrar al detalle porque obviamente es un tema médico, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que las hormonas hacen de las suyas. O sea, de verdad, es probable que en algún momento se los haya dicho, se los debo haber dicho tal vez más de una vez porque no es la primera vez que estoy con la protectora, que hace muchos años en realidad un adolescente me dijo, ¿no? Esta frase, a veces cuando se levantaba, a veces ni yo misma me soporto, ni yo misma me aguanto.
Y esos cambios de comportamiento o de humor, por así decirlo, son productos también de temas hormonales. ¿Ya? Así que eso es un sí o sí, sucede. Y basta con que nosotros retrocedamos a cuando teníamos esa edad. Aunque claro, van a haber personas que me lo han dicho, porque me han dicho, ah, no, pero es que a mí mi mamá me miraba nomás o mi papá me miraba y se me iba cualquier cambio de humor o se me iba lo otro. Probablemente teníamos otro tipo de crianza, ¿no? Es cierto, es probable, no todas las familias son iguales, pero si no nos enfocamos en ello, nos enfocamos en cómo nos sentíamos, probablemente sí vamos a recordar cómo iba cambiando nuestro estado de ánimo, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de las hormonas. Otro es que el desarrollo cerebral ya todavía no está completo, por así decirlo, en palabras sencillas. Todavía el cerebro no se ha terminado de desarrollar, ¿no? Los lóbulos donde están el control de impulsos, etcétera, todavía no están 100% desarrollados, no son adultos. Entonces también esto es de suma importancia, ¿verdad? Porque no son adultos, no han terminado de crecer. Entonces también no necesariamente, ¿ya? No solamente considerando el tema ya de la experiencia de vida, etcétera, no están, eh, como les digo, 100% aptos para controlar impulsos en su totalidad o para tomar decisiones de la mejor manera. Yo creo que si bien no es el tema en cuestión en este momento, porque tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Los cambios de humor, creo que es importante considerar ya que a veces no nos damos cuenta de algunas situaciones o conductas de riesgo que comienzan en la adolescencia y que pueden ser extremadamente dañinas porque el cerebro todavía no se ha desarrollado en su totalidad. Y una de ellas es el consumo de alcohol. ¿Ya? Esto es, por favor, SOS extremadamente importante. Muchas personas se espantan, por así decirlo, se preocupan mucho por el tema de consumo de drogas que puede haber en la adolescencia. Obviamente es de preocupación, sí hay que prevenir todo, pero dejan de lado el tema del consumo del alcohol. Y muchos adolescentes empiezan a consumir alcohol en esta edad, ¿no? Y el daño que les puede ocasionar a nivel de cerebro es enorme, a nivel de estructura cerebral es enorme. No somos tan conscientes de cuánto podría afectar, ¿ya? Entonces, hay algunas situaciones de riesgo y siempre digo, es, tengan mucho cuidado, inclusive porque lo he visto en determinado momento, me han dicho, ay no, es mejor que aprenda en casa a beber, es mejor, ya tienen 13 años, ya si ellos van a beber en algún momento, mejor que lo haga en casa. Y que todo, cuidado con lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque puede ser extremadamente dañino. En fin, todo esto que estamos hablando, los cambios hormonales, el tema del desarrollo del cerebro, pueden explicar mucho el tema del impacto en el comportamiento. Básicamente estos dos puntos, biológicamente hablando, es lo que hace que existan cambios de comportamiento que digan, hace un tiempito era totalmente diferente y ahora es agua y aceite, como si fuesen agua y aceite. Sí, se va cambiando, ¿no? Se va cambiando y tiene que ver con un tema biológico. También tiene que haber impactos de temas contextuales, ya que no solamente son biológicos, como por ejemplo las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares pueden ser eh, ¿cómo les digo? Pueden causar bastante daño en el desarrollo del adolescente, ¿ya? ¿Qué tipo de dinámicas podrían ser tan dañinas? Por ejemplo, disfunciones, ¿no? Disfunciones en las familias, problemas de comunicación entre los padres, problemas de comunicación en las familias en sí. Existen muchos sistemas familiares así,
no tienen una comunicación muy asertiva, que no se dicen las cosas, o que esta puede ser muy contaminada, ¿no? Los problemas que pueden haber también en los padres, con los padres, puede afectar a los hijos. El- Hay situaciones como separaciones, divorcios, o cuando vivimos con la familia extendida, que haya dificultades, problemas de relaciones entre familiares que existan, ¿no? Todo esto puede impactar también, hacerlo mucho más complejo, porque cuando se es niño a veces no se dan cuenta y cuando ya son adolescentes, pues tienen mucho más, se dan más cuenta de las cosas. El tema de las expectativas también, esto puede ser muy importante. Las expectativas que tenemos de los hijos e hijas, ¿ya? Es importantísimo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de ellos? ¿Qué ellos esperan de nosotros? Este tipo de cosas, estas expectativas también pueden ser importantes en el momento de desarrollar un comportamiento. Otro de los puntos más contextual, no tiene que ver con lo biológico, es el ambiente escolar, ¿no? Es en la adolescencia cuando hay más presión de grupo, mucho más presión de grupo, se quiere pertenecer a un grupo, algunos se aíslan al contrario, o sea, pueden haber los bloques, ¿no? O se desea pertenecer al grupo o no se pertenece. ¿Qué situaciones podrían haber que pueden generar también cambios? Una de las condiciones que se ve muchísimo y que en algún momento lo hemos tocado también, si ustedes ven en las historias, hemos hablado del bullying. Todas las charlas grabadas de la protectora se ha hablado bastante del bullying. El bullying es algo que puede afectar enormemente, en realidad a cualquier edad, obvio, siendo niños, siendo adolescentes, siendo adultos, el bullying siempre va a afectar. Sin embargo, es por lo que hemos estado hablando, por el tema de las hormonas, por el tema de todos estos cambios, este proceso de individuación que puede ser tan fuerte, el bullying puede ser de un impacto muy grande y generar cambios de humor, obviamente, problemas de autoestima, etcétera, etcétera. O sea, acarrea muchísimo. Eso en el ambiente escolar. ¿Qué pasa cuando también no se está logrando cumplir alguna expectativa familiar en temas de notas, en temas de estudios, ¿no? Eso es importante también. Otra de las cosas que puede ser una mezcla es cuando también tratamos de proteger en extremo, ¿no? En extremo al adolescente de algunas situaciones que en realidad tiene que tener total, tiene que, mejor dicho, tiene que generar sus propios recursos para enfrentarse, ¿no? La vez pasada estuve hablando con una persona de una escuela, y pongo este caso para que lo tengamos en cuenta. Esta escuela había recibido una demanda, creo que los demandaron en la UGEL, porque había habido una exposición de arte en los cuales se había considerado que iban a haber dos obras por niño o algo por el estilo, y un niño solamente expuso una obra de arte. Resulta que los demandaron porque era el único o había sido uno de los pocos, algo así, que solamente tenía una obra de arte y no eran dos. Y, me pareció interesante, ¿ya? Me pareció interesante, indagué un poco más, digo, a ver, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué hizo que solamente elijan uno? En resumen, el niño solamente había presentado una obra realmente, no había presentado la segunda. Entonces era imposible que se presentasen dos. Es algo que el niño, es niño todavía, 13 o 14 años, es algo que el niño tenía que afrontar, es parte de la vida también, ¿no? Es parte de entender que si no hay otra obra, no podían tener otro, si no existía. Entonces, los padres consideraban que debían de haber quitado una obra de todos para que no haya diferencias, algo por el estilo fue, pero no era el único que había presentado solo uno. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado siempre en que todos tengan las mismas oportunidades, todo, pero también tengamos cuidado en si realmente los estamos haciendo resilientes o no.
Se los dejo como pregunta al azar, ¿no? ¿Estarían de acuerdo? ¿Harían algo por el estilo? ¿Querrían realmente a los 13, 14 demandar para que pueda haber igualdad? O sea, porque uno no cumplió con otra obra, los demás también tenemos que hacerlo para todo un salón, no siendo el único. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa línea, ya, en la cual nosotros tenemos que proteger, ya, al tal punto que no le generemos resiliencia o que desarrollemos también en el niño o en la niña que el concepto de que su conducta tiene consecuencias? ¿Qué pasa cuando sea más grande y se enfrente a otras situaciones? ¿Esto lo podrá o sea, podrá sobrellevar las cosas? ¿No? Entonces, tengamos esto en cuenta, ¿ya? Recordemos que nuestro rol, el rol del padre, el rol de la madre, es formar, el guiar, hacer a los chicos y chicas personas de bien, que se sepan enfrentar a la vida, que sepan levantarse cuando se cayeron, etc. ¿eh? Se los planteo, lo dejo abierto porque en realidad me llama muchísimo la atención. Otro de los factores puede ser la tecnología, el impacto de redes sociales, ¿no? Tengamos mucho en cuenta, esto también en algún momento lo hemos hablado. ¿A cuándo es que tienen acceso a las redes sociales? Un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años debe tener, en lo personal considero que no, ¿no? El adolescente debe tener redes sociales, les voy a decir algo que quizás estén en contra en algún momento porque me lo han dicho. El papá tiene que tener acceso. Si les dan permiso de tener redes, tiene que tener acceso. El padre y la madre tienen que tener acceso a sus claves y todo, ¿no? Porque no es que estemos yendo en contra de ellos o decir que no tenemos confianza. No, no, no es eso, ¿ya? Sino que en las redes pueden haber personas adultas que se hacen pasar por jóvenes, ¿no? Recordemos, es una fase muy difícil porque se están volviendo individuos, pero no lo son todavía al 100% y tenemos que todavía proteger, ¿no? Entonces, todo esto interactúa, ¿no? Factores biológicos, factores contextuales, pues se potencian y pueden generar con mucha más facilidad que antes y después, en realidad, estos cambios de humor a la red. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles podrían ser estas estrategias, ya, que podrías usar el adolescente y también el padre y la madre? ¿No? Hay tres cosas importantísimas. Uno, reconocimiento. Siempre acuérdense que es RRA, ¿no? Reconocimiento. Identificar y hasta cierto punto etiquetar nuestras emociones. Sí sabemos, con esto no estoy diciendo que hay que etiquetar a los demás, no. Hay que saber reconocer lo que estamos sintiendo, las emociones que nos vienen, ¿ya? Y que a veces es difícil decirlas, a veces es difícil explicar qué es lo que estamos sintiendo. Entonces tenemos que ayudarlos a que reconozcan y que inclusive le pongan un nombre a la emoción. Esta emoción, esto que siento, esta angustia, esto, lo otro, aquello que pueda venirme, en realidad se llama frustración, ¿no? Me siento frustrada, me siento así, o sea, reconocer, identificar qué es lo que nos está sucediendo, cómo podemos ayudarlos, ¿ya? Haciéndoles preguntas, diciéndoles cómo nos sentimos nosotros y cómo sentimos las cosas y qué nombre les ponemos también. Si no se puede, no sé, si está muy molesto, uno nos ve que está molesto o molesta, ¿no? Y aquí voy a hablar en general, netamente masculino nada más, para que sea más sencillo todo. Si el adolescente está molesto, por ejemplo, nosotros lo reconocemos y estamos hablando con ellos y no sabe decir cómo se siente, hagámosle preguntas. ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Qué sientes ahora? ¿Quieres seguir hablando? ¿No quieres seguir hablando? Cuando yo me siento así, quiere decir que estoy molesta. Esto podría ser para ti ello. Quizás en ese momento no nos quieran hacer caso, pero les quedará. ¿Sí? Es decir, aprendamos a reconocer y que ellos reconozcan esas emociones que tienen y cuándo es que brotan. ¿Qué es lo que las detona? ¿Sí? Esto es importante. Sobre todo para padres y madres, es importante saber qué detona ciertas reacciones.
La otra R tiene que ver con la regulación específica. Y aquí, importantísimo. Yo sé que muchas veces van a escuchar mucho del mindfulness. Y hay gente que me ha dicho, ay, está de moda, porque pues funciona, ¿no? El estar conectados con el aquí, con el ahora, en este momento, ¿ya? La focalización es importante. Y creo que en realidad el tema de la respiración, aprender a respirar, a controlar nuestro organismo, aprender a relajarnos, es algo que a cualquier edad nos va a ayudar. Pero es de gran importancia cuando se es adolescente. Y aquí vienen en el autocuidado, que tienen que ver con actividades físicas y creativas y también recreativas, vamos a aprender mucho a regular. Es muy importante que los adolescentes, y que en realidad a cualquier edad se haga deporte, ¿no? Pero es importante que los adolescentes hagan deportes, cualquier tipo de deporte, que tengan actividades físicas, ¿no? Porque, ojo, toda actividad deportiva les va a generar, de hecho, disciplina, les va a generar más salud, pero también va a hacer que se cansen, que liberen energía, ¿no? Que en otras palabras se desestresen. Esto es importante, la actividad física, si bien es importante para toda edad, para el adolescente es vital. Justo en Semana Santa estaba hablando con unos padres y madres juntos que, en algo social, y uno de sus hijos, que ya es adulto, tiene 21 años, que también estaba presente, juega mucho al ajedrez, ¿no? Y comenzó a jugar ajedrez, me estaban contando, cuando era muy pequeño, ¿no? Estaba entre puber y adolescente, tendría entre 12 y 13 años. Y trataron de fomentarle algún un tipo de deporte, ¿no? Y claro, hacía deporte en el colegio, pero empezó con el ajedrez simplemente porque no quería hacer mucha actividad física. Pero se convirtió en algo que lo ayudó mucho, ¿no? Y ahora es ajedrecista realmente. Entonces, lo ideal es que el deporte sea físico, pero también si el deporte genera bastante actividad intelectual, también es importante, ¿ya? También le va a dar disciplina, también va a enfocarse en una tarea, ¿ya? Y eso los va a ayudar mucho. Hay que fomentar las actividades creativas también porque eso nos sigue generando autocuidado. ¿Ya? Creo que una de las formas más importantes de expresarnos es a través del arte, de la creación. Y puede ser diferente. No todos somos pintores, no todos somos escultores. No estoy hablando que todos tenemos que tener esa actividad creativa. Hay N formas de crear. ¿Ya? Y tenemos que encontrar qué actividades pueden ser importantes para los chicos. Sigamos. Recuerden. RRA. Ahora, otro de los puntos importantes tiene que ver con la comunicación asertiva y la empatía. Tenemos que empezar con el ejemplo. El ejemplo es de vital importancia porque todo lo que decimos tenemos también que nosotros experimentarlos, ¿ya? La comunicación asertiva. La comunicación asertiva es algo que tenemos que aprender a desarrollar y ayudarlos a que ellos sean asertivos siempre y cuando nosotros también lo seamos, ¿ya? O mejor dicho, vamos a lograr que ellos sean asertivos si nosotros somos asertivos. La comunicación tiene que ser siempre respetuosa, expresar, como dice la lámina, sentimientos de forma clara y respetuosa. Pero todo tipo de interacción tiene que ser con respeto para que funcione realmente, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos que tratarlos como nos gustaría ser tratados a nosotros también. Entonces, sé que en determinado momento uno puede perder la paciencia. Y sí, en cualquier etapa de la vida puede perderse la paciencia. ¿Y saben por qué? Porque somos seres humanos. Entonces tampoco hay que latigarse, como siempre digo, si es que hubo un momento en que se perdió la paciencia. Pero es importante reconocer qué es lo que me hizo perder la paciencia, cuál fue mi actitud, qué pasó en mí cuando la perdí, terminé afectándolo, terminé diciendo algo que no debía decir, tengo que reconocer que no lo dije, que lo dije está mal, ¿no? Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a exigir
que ellos sean asertivos, que sean empáticos, también tenemos que hacerlo. Y también tener en cuenta que los padres no son perfectos, los padres y madres no son perfectos, no hay nadie perfecto, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Y el reconocer también que nos equivocamos es enseñarles a ellos que también pueden hacerlo, que también pueden reconocer que se equivocaron. Recuerden que la comunicación asertiva tiene que ver con decir las cosas sin juicio de valor. Este es un ejemplo que yo también pongo siempre, pero que creo que puede ser bastante didáctico y que me ha sucedido. En la universidad, en el momento, cuando hay parciales y finales, ¿ya? Las, los profesores no siempre lo hacemos, o sea, porque uno da su disponibilidad, pero la mayoría de las veces todos participamos en la toma de los exámenes, pero no en nuestros propios exámenes, de nuestros cursos, sino de otros. Entonces no nos conocemos a los chicos que están en la universidad dando examen, ¿no? Y tenemos un horario, por ejemplo, si el examen empieza a las 9, siempre hay un rango de tiempo que se les puede dar de 10 minutos, 15 minutos máximo, mientras estamos tomando la lista, todo, que pueden ir entrando. Pero en la mayoría de los casos, una vez que se cierra la puerta, no se abre, ya no puede entrar el alumno a dar el examen, parcial o final. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a tocadas de puerta y decir, ¿no? Pero por favor, es que había mucho tráfico, media hora después. Había mucho tráfico. Ok, una respuesta no asertiva sería, ah, ¿es tu responsabilidad? ¿Mm? ¿Por qué eres flojo? ¿Por qué eres irresponsable? Yo no te voy a aceptar por tu responsabilidad. Estoy exagerando, ¿no? Sería, ¿qué estoy haciendo en este tipo de respuesta? Estoy emitiendo un juicio de valor. Le estoy diciendo irresponsables. ¿Cuál sería una comunicación asertiva? No te puedo dejar entrar. Hubo mucho, porque ya la norma es esta, pero ha habido mucho tráfico. Para la próxima vez, como tú sabes cuál es el cronograma, te pido que tomes precauciones y que salgas más temprano de tu casa para evitar el tráfico. Le estoy diciendo lo que puede hacer, sí, pero le estoy diciendo irresponsable, te quedaste dormido, no. Entonces, siempre se los pongo porque en realidad es así. ¿Ah? Asertivamente, la comunicación es esta. No calculo su tiempo, ¿ya? Pero no le estoy emitiendo un juicio de valor. Igual pasa en casa, ¿ya? ¿Qué cosas podemos decir? ¿Qué hizo que suceda esto? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es la consecuencia? Si te disgustaste con tu hermano, ¿cómo crees que se siente él? ¿Qué hizo sentirte de esta forma? Etcétera. ¿Ya? Pero evitar los juicios de valor. Tenemos que entrenarnos también en la escucha activa, ¿no? Si se puede hacer, hay grupos de padres en los cuales se puede trabajar el tema de la escucha activa. Inclusive pueden hacer en estos talleres role-playing, etcétera, o hablar simplemente con sus amistades, con sus hermanos, con gente que tiene hijos de la misma edad, ¿no? Y ver de qué forma podríamos entrenarnos también para escucharlos. La escucha activa no solamente tiene que ver con lo que decimos, sino qué es lo que estamos evidenciando nuestro cuerpo, etcétera, y están muy alertas con, con qué es lo que nos están diciendo, cómo se están comportando y cuál es el trasfondo. Si nosotros mejoramos nuestra asertividad y nuestra empatía y lo tratamos de fomentar en ellos, definitivamente vamos a tener unas mejores relaciones y vamos a solucionar conflictos de forma más efectiva. Y ellos aprenderán a solucionar sus conflictos de forma efectiva. Insisto con lo que les di hace un momento de lo de las obras de arte que habían hecho. Con algo así, la pregunta es, ¿aprenderán a resolver sus propios conflictos? ¿Tendrán realmente a futuro herramientas para enfrentarse al mundo? No sé, se los dejo porque me quedé muy preocupada. Es un caso mucho más largo que se daría todo el tiempo, así que, pero por ahí podríamos darle vuelta, ¿ya? ¿Cuál es el rol de los adultos con los adolescentes que tienen cambios de humor, que están más rebeldes, etcétera?
En primer lugar, los padres. Los padres tienen un rol importantísimo que tiene que ver con, digo, guiar, ¿no? El padre, la madre guía, forma, educa, no sobreprotege, no le hace la tarea, lo ayuda, sí, lo apoya, pero establece límites. Recuerden que los padres y madres, en otras palabras, no son grandes amigos de sus hijos con los cuales se van a bromear y se van a decir un montón de cosas. El padre y la madre es una figura de respeto, de apoyo. Es donde los niños y niñas van a ir siempre, se van a sentir protegidos, sí, pero que también van a sentir ya que los están guiando, ¿ok? Es importante. Y para ello, no solamente tenemos que crear un ambiente de apoyo, de estar siempre dispuestos. Ojo, aquí, paréntesis, padres y madres que trabajan. No quiere decir que van a estar todo el tiempo ahí pendientes. Obviamente, el hijo o la hija va a saber que hay horarios en los cuales sí vamos a poder responder y vamos a estar pendientes, ¿ya? Pero saber que están ahí, que quizás en un momento están en reunión de trabajo en la oficina y no contestaron el teléfono, pero que inmediatamente después los vamos a devolver la llamada y decir qué pasó en casa, que estamos atentos a la escuela, etcétera, etcétera. Crear un ambiente de apoyo, saber que nos podemos escuchar, cualquier cosa les pueden decir, cualquier cosa nos pueden decir, ¿ya? Siempre los vamos a escuchar y estamos ahí sin juzgar, ¿ya? Sin juzgar. Pero eso no quiere decir que aprobemos todo, ¿ok? Tenemos que establecer límites y los límites son importantísimos. Y aquí hago una remarcación así con resaltador. Si no hemos puesto límites desde que son pequeños, en la adolescencia no los vamos a poner muy fácilmente y probablemente ya no los podamos poner. Así que los límites son de vital importancia. Si nosotros colocamos límites, vamos a generar chicos más seguros de sí mismos. Hay un libro que lo pueden encontrar para los que deseen, se llama Cuestión de Límites, ¿ya? Se los podemos dejar ahí, que nos ayuda hasta los adultos, porque hay inclusive muchos, muchos ejemplos en determinadas situaciones. ¿Cuál es el rol de los educadores? Los maestros, identificación temprana, acompañamiento, acompañarlos, estar siempre pendientes, escucharlos, e identificar cuándo es que puede haber una dificultad, cuándo es que puede estar generándose un problema y levantar la bandera, es decir, está sucediendo algo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y si hay una identificación temprana que también ha sido identificada por el padre y la madre, obviamente el rol del profesional en cuestión va a ser importantísimo, ¿no? Cuando hay señales persistentes, obviamente puede entrar. No tengamos miedo, ¿ya? Yo sé que estas épocas son más abiertas, felizmente, ¿no? Pero no tengamos temor, no tengamos dificultades para consultar, para tener ayuda psicológica, ¿no? Para tener una asesoría como padres, madres o llevar a los adolescentes a consulta. En lo personal, esto es algo personal, ¿ya? Considero que un adolescente debe ir en familia siempre, ¿ya? No es un caso aislado, porque él le puede estar sus cambios de humor, alguno es que a él solito lo tengamos que ver. Yo creo que tiene que seguir toda la familia, tiene que tener ese apoyo y ver qué es lo que puede estar sucediendo. Si los cambios de humor, la rebeldía es muy fuerte, tenemos que ver qué es esto que está como que reforzando este síntoma de rebeldía, este signo. ¿Qué es lo que lo refuerza y cómo es que tenemos que nosotros integrar? Qué es lo que sucede en nuestro sistema para que su familiar, todo, para que esto esté pasando con este niño o niña? ¿Sí? Entonces, como ejercicio práctico, tendríamos que tener en cuenta. Recordemos que hay que que saber identificar nuestras emociones. Hemos hablado que si el niño o niña no sabe cómo se llaman, nosotros tenemos que ayudarlos a que les pongan nombre inclusive, ¿no? Que sepan reconocer qué pasa en su cuerpo, qué pasa dentro de su ser para que sientan eso, o sea, qué es lo que está, cómo se llama, qué es lo que está pasando, están molestos, están tristes, están frustrados, etcétera.
¿Qué lo origina? ¿No? ¿Qué está originando? En situaciones de conflicto, ¿cómo salen? Tratar de comunicarnos asertivamente, ¿no? Decir cómo nos estamos sintiendo y proponer algunas alternativas constructivas que nos pueden ayudar a superar este momento. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos crear un ambiente de apoyo? En primer lugar, y esto también es algo que lo van a encontrar en otras charlas, el diálogo es importantísimo en la familia. En lo personal también yo siempre recomiendo las juntas familiares. Sé que no son sencillas. Y es más, saben, pueden googlear o pueden poner en YouTube juntas familiares, ejemplos de juntas familiares. Y van a ver casos bonitos de personas que se han grabado en su junta familiar, ¿no? De diferentes formas. Creo que les puede dar una idea. La junta familiar es importante porque es ahí donde van a conversar de cómo se sienten. Estas no tienen que ser una vez a la semana, pueden ser cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, etcétera, como la familia las establezca. Pero la idea es que haya mucho diálogo, que puedan haber espacios donde se compartan cómo se sienten, ¿no? Cómo se sienten con lo que está sucediendo. Dediquémosle un tiempo también específico al niño o niña. Recordemos que no todo lo vamos a hacer en familia. Si tienen 2 hijos, no van a salir siempre con los 2 hijos. Si son edades distintas, son necesidades distintas y también podemos tener diálogos muy, muy específicos con cada uno. Esto es importante, ¿ya? Esto, si no existe esto, entonces puede serlo mucho, mucho más difícil. Otro de los puntos es en las escuelas, las iniciativas escolares, las actividades de integración. Conversemos realmente con el departamento de psicología, con quien esté viendo en la escuela, los tutores, ¿no? ¿Qué actividades de integración hay de los adolescentes? ¿Cómo son las relaciones entre adolescentes? ¿Qué están viendo? Identificarse, hay algunas cosas que podrían ser saltantes que quizás podríamos verlos también en redes de apoyo como talleres, programas. ¿Qué pasa si mi adolescente tiene cambios totalmente abismales de humor, pero hechos para introspección? Se me está volviendo, eh, como me dicen a veces, uy, se me está volviendo muy ensimismado, o ya no es el niño vivo que había antes, sino que ahora está más tiempo solo y cosas así. ¿Qué pasa? ¿Qué puede estar sucediendo para que esté cambiando de esta forma? ¿O es al contrario, es renegón, expansivo, etcétera? ¿Qué está sucediendo? Aunque no parezca en ambos casos, que parecen totalmente abismales, no hay una manifestación de emociones sanas. Quizás no está sabiendo expresarse. Quizás tenemos a la mano talleres de clown, talleres de teatro, en donde pueden realmente ellos manejar mucho más sus emociones. No todo es ayuda psicológica pura, ¿sí? Podemos también tener ese tipo de talleres o programas, inscribirlos que los van a ayudar bastante. Ahora, ¿cómo podemos hacer un plan de acción que nos ayude? Si ya hemos tenido, recuerdan, el paso previo de saber identificar nuestras emociones, podemos ayudar al adolescente que pueda hacer una reflexión individual, ¿no? Identificar qué emociones requieren atención especial, qué es lo que le está sucediendo. Por ejemplo, me he vuelto muy renegón, no me despierto con fastidiado, etcétera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y establecer metas realistas. ¿Cómo podríamos ayudar al adolescente a esto? Podríamos ver la cuenta familiar, podríamos ver una salida específica con él, establecer algún tipo de tarea, de actividad exclusivamente de dos, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer? O sea, ¿qué, qué podríamos nosotros como adultos comprometernos para luego poder que tengamos una información basta como para que hagamos seguimiento, ¿ya? Que nos comprometamos a siempre hacer lo mismo. Hay algo importante y aquí un paréntesis. Yo lo que veo a veces es que empezamos, mi mamá decía este dicho, ¿no? Algo así como que carrera de caballos, parada de borricos. ¿Por qué?
porque a veces empezamos con mucho ímpetu y ¡pum! Se nos pasa. Esto es totalmente importante. Es muy difícil si no lo hacemos. Si nosotros nos hemos comprometido, por ejemplo, con el adolescente o el adolescente en sí, en estar una vez a la semana con ellos con una conversación específica o tener un tiempo en el cual vamos a compartir y de pronto dejamos de hacerlo, perdemos piso porque no estamos siendo consecuentes con lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sí? Esto tengámoslo aquí marcadísimo. Los compromisos son importantes. Lo que el padre y la madre dice, se hace, porque ellos tienen que tener siempre la seguridad de que cuentan con nosotros, ¿ya? Con los adultos. Tienen que tener esa seguridad. Entonces, si estamos haciendo el plan de acción, recuerden que los podemos ayudar a hacer la reflexión individual, vernos a nosotros cómo podríamos apoyarlos, sí podríamos hacer específicamente una plantilla, ¿no? Definir metas claras y alcanzables para mejorar esta gestión emocional. ¿Qué, qué, es, qué emociones son las que a veces me abruman, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Mi meta puede ser no discutir con mi hermano o mi hermana siempre por tal situación. ¿Qué estrategias yo puedo implementar para que esto no suceda? Reorientar mi conducta, hacer alguna actividad específica, hacer ejercicios de relajación, etcétera. ¿Qué recursos personales tengo o qué recursos están a mi alrededor? Tú me puedes ayudar como adulto. ¿Qué herramientas tengo a la mano para reorientarme? ¿Qué actividades podría hacer, etcétera? ¿Qué es lo que me podría ayudar como recursos para que pueda generar mi plan? Recuerden, ya, y aquí estamos ya terminando, es que los factores que hemos hablado antes van a intervenir de todas maneras en los cambios emocionales, biológicos, familiares, sociales, que hablamos de la interacción, educativos, todo esto es inevitable, ¿ya? Van a haber cambios emocionales, ¿ya? Porque es parte del proceso de individuación, pero podemos hacerlo mucho más fácil. Tengamos en cuenta que los puntos claves son: una comunicación asertiva siempre va a ayudar en esta etapa tan difícil. Fomentar diálogos, fomentar juntas familiares, ser respetuosos con el otro, evitar los juicios de valor, ser muy asertivos. ¿Ya? Es importantísimo que evitemos juicios de valor y que más bien fomentemos el cuestionamiento: qué hace, qué te hizo, qué sentiste, etcétera, para que ellos vayan asentándose. Reconocer que esto va a suceder, ¿ya? Los cambios de humor van a aparecer. Es un tema que no es cancelatorio. O sea, el 99% de los casos va a suceder. Y el entorno de apoyo, tanto padres y madres, escuela, profesionales, tienen que trabajar en conjunto. Obviamente los profesionales muy focalizados cuando ya hay alguna dificultad que es mucho más concreta. Pero padres y madres siempre tienen que estar en contacto con la escuela, ¿sí? Esto es de vital importancia. Recordemos, como dice esta lámina, que entender y acompañar las emociones de los jóvenes es clave para construir futuros más equilibrados y resilientes. Entonces, ayudemos a comprender las emociones, a gestionarlas y, punto vital, recordemos también cómo nos sentíamos cuando teníamos esa edad. Y cuando venga a la mente algo, pero nosotros éramos diferentes, sí, 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 en algunos aspectos éramos diferentes. Y es que antes la adolescencia era más corta. En la actualidad la adolescencia es más larga, dura más tiempo. Pero en esencia sentíamos prácticamente lo mismo. Que las crianzas hayan sido diferentes no quiere decir que no hayamos sentido prácticamente las mismas cosas. A todos nos dieron vueltas las hormonas, ¿ya? A todos pasamos por estas etapas.